Claro, así es. Porque en el campus me aparece como que no tengo grupo. Bueno, listo. Háganlo laburar. Sí, no, eso. Ni nada. Recording is on. Bueno, Turbio. Sí, sí. ¿alguna otra consulta antes de empezar? ¿No? Bueno, acá me mandaron de Innova Space las lo de las prácticas profesionales. Después se lo voy a subir al campus para que lo vean, por si le interesa a alguien. Y van a empezar a hacer entrevistas ellos la semana que viene. Va a tener que adoptar un grupo. Me dice Cristian que va a tener que adoptar un grupo. O Bueno, sea, yo. sí. Ya Sí, que- bueno, el que está en Mariño, Navarro. Vale, metete ahí entonces. Dale, gracias. Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar con la unidad 1 y vamos a ver cómo se gestionan los riesgos. ¿Alguien se le ocurre cómo se gestionan los riesgos? ¿O alguien lo vio alguna vez? Nosotros cuando vamos a Disminuyendo empezar la un... incertidumbre. Sí, claro, está relacionado con la incertidumbre. Más que reduciendo es conociendo la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y viendo la incertidumbre. ¿Eh? Vamos bien ahí. Vamos a verlo. Nosotros cuando vamos a empezar un proyecto siempre tenemos riesgos, siempre. Y antes de empezar un proyecto siempre tenemos que hacer un análisis de riesgos. No nos tenemos que tirar la pileta así nomás. Entonces, lamentablemente y generalmente hacemos eso, empezamos un proyecto sin analizar los riesgos y después muchas veces fracasamos por no haber hecho un análisis previo. Entonces, primero, ¿qué es un riesgo? Un riesgo básicamente es una situación o un evento incierto que no lo conocemos y que está asociado con alguna probabilidad de ocurrencia de que se presente y que pueda atentar contra el objetivo del proyecto. ¿Nosotros para qué analizamos o hacemos gestión de riesgo? Primero para aumentar la probabilidad y el impacto que sean positivos y disminuir que la probabilidad y el impacto de eventos negativos en el proyecto. Después, un riesgo puede tener una o más causas, eso tenemos que tenerlo en cuenta, se pueden combinar las causas y puede tener uno o varios impactos. Justamente ahora estoy en una empresa que la mano derecha de la persona, de ahí de la empresa, le ofrecieron, bueno, no le estaban pagando muy bien para mi criterio, y se consiguió otro laburo y se está yendo. Entonces, la persona, el encargado del área está desesperado porque se le va la persona de confianza que maneja un montón de temas que solamente lo maneja él. Y bueno, ese es un riesgo, que se te vaya un empleado. A nosotros nos puede pasar también en un equipo de desarrollo. Tenemos solamente una persona que conoce de Java y es la que nos soluciona todos los problemas, o tenemos solamente una persona que conoce y hace el soporte de tal software que está programado en un lenguaje que conoce él nada más y que conoce a los usuarios y se nos va esa persona o se nos muere o tiene COVID, lo que sea. Y bueno, eso es un riesgo. Entonces tendríamos que ver de trabajar en una transferencia de conocimientos para que todos podamos saber todo de alguna forma, entre comillas, y con eso eh, solventar o aplacar un poco el impacto que va a tener o las consecuencias que puede tener el riesgo. Ejemplo, la causa podría ser disponer de un solo especialista en X tecnología para dar soporte a un cliente, y el tema es el evento del riesgo, que sería que ese especialista abandone la empresa afectando la respuesta de nuestro cliente. Esto que parece una pavada es algo que sucede mucho y que es muy sensible porque el cliente va a querer que le den respuesta y no vamos a tener a esa persona. Entonces tenemos que ver ahí si capacitamos a otros, si le pagamos aparte, aunque se haya ido, le seguimos pagando para que nos atienda el cliente y que transfiera los conocimientos. En ese caso tenemos que tratar de que se vaya bien, porque si se va mal no nos va a dar bolilla.
y no va a poder transferir conocimiento. Bueno, hace 2 años, nosotros hicimos la homologación del sistema de recursos públicos de la municipalidad. Es un sistema que está hecho en COBOL y hay una sola persona que conoce ese sistema y que es el que lo inventó hace como 20 y pico de años, y ese sistema maneja toda la plata de la municipalidad, millones y millones por día. Y cuando yo me junté con el director de informática de la municipalidad, le dije, che, ¿se te llega a ir este tipo? ¿Y qué hacen ustedes? No, no, si se llega a ir estamos en el horno. Bueno, todavía no hicieron ningún análisis de riesgo y todavía no capacitaron a nadie y siguen en la misma situación, ¿eh? Así que si le llega a pasar algo a ese hombre, no sé qué va a pasar. Bueno, pero esas situaciones tenemos que medirlas también con tecnología, con recursos, etcétera, etcétera. Un riesgo impacta en el costo, impacta en el cronograma e impacta en el desempeño. Impacta en el costo porque o vamos a tener que pagar más o vamos a tener que gastar más. En algún momento siempre todo impacta en la plata. Obviamente impacta en el cronograma porque no vamos a poder cumplir con los tiempos programados. Y obviamente impacta en el desempeño que vamos a tener de nuestro trabajo y en la performance de nuestro trabajo. Un evento puede ser disparado por tres fuerzas: nuestra empresa, algo interno; por nuestro cliente, que es algo externo; o por el entorno. Hoy tenemos el gran ejemplo de COVID, de la situación que está disparando muchos eventos difíciles y que no los podemos controlar ni podemos tener dominio sobre esos eventos. Entonces, esa es una situación complicada. Otro ejemplo del entorno es un cepo, una inflación, la dolarización, el corralito, etcétera, reglamentaciones que salen. Entonces, esos son eventos que se disparan desde el entorno. Nuestro cliente puede ser un cambio en las políticas de nuestro cliente, puede ser un cambio en el personal de nuestro cliente, cambio de procesos dentro de nuestro cliente, y en nuestra empresa también pueden ser esos mismos ejemplos. Como decía su compañero, los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. O sea, en todos los proyectos tenemos un grado de incertidumbre, pero nosotros lo que tenemos que tratar de hacer antes de empezar un proyecto es de reducir la incertidumbre. Para reducir la incertidumbre tenemos que analizar los riesgos. Entonces vamos a tener riesgos conocidos, que fueron los que ya identificamos y los analizamos, y a cada uno de esos riesgos nosotros hicimos un plan de acción. Y después tenemos los riesgos desconocidos, que no los podemos gestionar de forma proactiva y que deberíamos crear un plan de contingencia. Si ustedes van a una estación de servicio, van a ver que en la estación de servicio hay un cartel, o debería haber, porque no está en todos, hay un cartel con el plan de evacuación antiincendio, o ante una fuga de gas o lo que sea. Entonces, ante esas situaciones, dice, número 1, retirarse todos de la playa de la estación de servicio. Número 2, avisar al encargado. Número 3, llamar a los bomberos. No sé, lo estoy inventando porque no lo recuerdo. Fíjense que hay tres pasos, y ese es la planificación de un riesgo conocido. Ahora, puede haber otros riesgos que no sean conocidos, que por ejemplo explote un auto de GNC. Bueno, ese capaz que no tienen un plan, o sea, no lo conocen al riesgo, pero pueden tener un plan de contingencia. La incertidumbre va a ser distinta para cada proyecto y para cada actividad desarrollada. Y la incertidumbre está relacionada con la información que nosotros tenemos. Obviamente que si no tenemos información vamos a tener mayor incertidumbre. Como ejemplo de esto también les doy el ejemplo de COVID. Fíjense que no es la misma la información que tenemos hoy que la información que teníamos hace un año atrás. Con respecto a las vacunas, con respecto a la forma de transferencia de que tiene COVID, con respecto a las formas que tenemos para evitar contagios, etcétera, etcétera. Dentro de las actividades, o se habla de las 5 actividades para gestionar el riesgo, tenemos cómo planificamos la gestión, cómo identificamos los riesgos, cómo los analizamos, cómo planificamos las respuestas y cómo hacemos un seguimiento y control de los riesgos.
Vamos a ver cada una de estas 5 pasos o 5 etapas para ver. ¿Qué es la planificación de gestión de riesgo? Básicamente nosotros tenemos que definir primero una metodología y responsables. O sea, cómo vamos a abordar el riesgo y quiénes van a ser las personas responsables. En el ejemplo que yo les ponía de la playa de estacionamiento, está bueno porque es muy sencillo, pero ahí está definido qué es lo que hay que hacer y quiénes lo van a hacer. Después tenemos la frecuencia con que se van a planificar o se van a analizar los riesgos. Tenemos la categoría de los riesgos. Nosotros podemos tener riesgos bajos, medios o altos con respecto a cómo se presentan. Y después tenemos, o mejor dicho, con respecto a cómo medimos el impacto. Y después tenemos probabilidad e impacto, que son dos cosas distintas. Una vez podemos tener un evento que se presenta muchas veces con una alta probabilidad, pero que tiene un impacto bajo, entonces eso no sería problema. Después podamos tener, ahora vamos a ver una matriz, eventos que se presentan muy pocas veces, pero tienen un alto impacto, como por ejemplo la erupción de un volcán. Se presenta muy de vez en cuando, o en Chile, o por ejemplo el análisis de sismos en Argentina no es lo mismo que el análisis de sismos en Chile. En los dos casos tiene un alto impacto, pero en Argentina tiene una baja probabilidad de ocurrencia y en Chile tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Y después tenemos la tolerancia de los riesgos, o sea, nosotros o nuestra empresa o nuestro equipo, cuánto va a tolerar un riesgo o cuánto es aceptable un riesgo. Dentro de lo que es la planificación, necesitamos determinar cómo van a afectar a nuestro proyecto los riesgos que hemos encontrado. Necesitamos participar y definir los responsables de cada uno de los riesgos, que serían las personas, y necesitamos hacer un proceso interactivo con respecto a los nuevos riesgos y a la evolución que van teniendo los riesgos porque pueden ir cambiando. Dentro de las categorías de riesgo tenemos de la organización, que está relacionado con lo interno, por ejemplo, cómo se financia nuestra empresa, cuál es la priorización. Por ejemplo, ahora nosotros estamos con una situación en la empresa mía que tenemos un cliente que nos debe varias facturas desde abril del año pasado. Y justamente no había problema porque el tema de la pandemia nosotros lo esperamos, no hubo problema, fue como un acuerdo. Yo le dije, bueno, vamos a esperarte, te seguimos facturando y cuando se restablezca la operación, porque ellos no estaban recaudando, eh, se ponen al día. Un poco la idea mía era no perder el cliente y darle una mano. Ahora, el tema es que se recompuso la actividad y no nos pagaron y seguimos sacando facturas y no nos pagan y nosotros tenemos que pensar que cada factura nosotros tenemos que pagar impuestos y eso lo tengo que pagar al día. Entonces yo estoy facturando, supongamos, 10.000 pesos y estoy pagando 2 o 3 de impuestos todos los meses y no nos está entrando la plata. Entonces en realidad es como que saco factura y pongo plata. Entonces ya se nos hizo, tenemos 12 o 13 facturas atrasadas, entonces es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque no nos podemos pelear con el cliente porque no nos paga más, tampoco lo podemos dejar sin sistema porque él no va a poder operar y tampoco podemos seguir emitiendo facturas porque no nos está pagando. Entonces es una situación que genera tensión. Entonces toda esta semana yo he estado comunicando y ahora me da la sensación de que ellos están esperando a ver qué pasa con el cierre, porque si se cierra no nos van a pagar y si vemos que pueden seguir laburando nos van a empezar a sacar algunos pagos. En realidad nos pasa eso con dos clientes, pero hay un cliente que es más, lo veo como que está surfeando la ola. Bueno, ahora, ¿qué situación es un riesgo? Y tenemos que ver cómo abordamos el tema y a quién designamos como responsable para abordarlo y analizar la situación. La idea que tenemos es de esperarlos hasta fin de mes y si no, vamos a darle de baja el sistema y ahí se va a armar un problema porque no van a poder operar, nos van a llamar y vamos a decir, mira, nos está debiendo 14 facturas, 13 o 14 facturas. Entonces, esa es una situación que nosotros la tenemos ahí con un semáforo rojo y la estamos analizando a ver cómo evoluciona. Bueno, esas son cuestiones de la organización. Después tenemos cuestiones de riesgo de dirección de proyectos, una mala estimación, una mala planificación, que no se esté controlando correctamente, problemas de comunicación. Entonces ese es otro problema de riesgo, es un riesgo. En un momento nos pasó que teníamos que hacer una implementación en un sistema en otra provincia y fue
uno de los programadores nuestros que es un genio programando, pero tiene altos problemas de comunicación. Él no se comunica, te dice sí, no, y lo que se hace como dice él. Entonces, tuvo que ir él a implementar porque no disponíamos de la otra gente y la verdad que no nos fue bien, nos fue re mal porque se terminó peleando con el cliente se terminó enojando con nosotros y no pudimos implementarlo ese software y es cliente nuestro porque tenemos otro sistema. Entonces ahí tuvimos, no fue un error de planificación porque ya lo sabíamos, pero tuvimos el riesgo ese y no lo pudimos mitigar. Después tenemos cuestiones de riesgos técnicos, que está relacionado con la complejidad del sistema o del proyecto, el rendimiento, la calidad, la tecnología. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no es el sistema que implementamos o el módulo que implementamos no es de la calidad requerida por el cliente? El cliente quiere otra cosa o esperaba otra cosa o no funciona por el rendimiento porque el cliente no quiere invertir en una red o no quiere invertir en servidores. Entonces esos también son riesgos que tenemos que analizar y ver cómo los resolvemos. Y después tenemos riesgos externos, que está relacionado con los clientes, con los proveedores, con el mercado, con las regulaciones, con los subcontratistas. O sea, el cliente, en muchas ocasiones, a nosotros nos pasa en la empresa que subcontratamos algún servicio y ese subservicio, o mejor dicho, ese servicio lo provee otra persona. Ahora, nosotros dependemos de que lo provee en tiempo y forma. Si se atrasa, nos atrasa todo el proyecto. Entonces, esas son variables que tenemos que considerar. Después tenemos el análisis de riesgo, que tenemos dos tipos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo es bastante difícil porque ahí no podemos medir los números y ahí tenemos que ver cómo establecer un orden de riesgos en base a la prioridad. Tenemos que obviamente atender los que son de mayor prioridad. Tenemos que medir o tratar de definir métricas que nos permitan medir el impacto o la ocurrencia o la causa que tiene ese evento. Y después tenemos los cuantitativos, que son cuando podemos medir el efecto del riesgo en números. Y eso es mucho más sencillo y está mucho más piola porque es más visual, digamos. El cualitativo es complicado. Entonces acá tenemos dentro de lo que es el análisis de riesgo, una matriz de análisis de riesgos, en donde los separamos con dos variables. Tenemos la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tiene. Yo les ponía el ejemplo del volcán de Argentina y Chile. Fíjense que tenemos nosotros, dentro de la probabilidad, tenemos distintos números, del 1 al 5. Y dentro del impacto tenemos también del 1 al 5. Siempre tendríamos que concentrarnos en la zona roja, que es los que tienen una probabilidad alta y un impacto alto. Entonces ahí tenemos que ver cómo, cómo atendemos a esos riesgos. Ahora, una vez que nosotros conocemos los riesgos, tenemos que planificar la respuesta y tenemos que tener los responsables. Los responsables de cada una de esas respuestas y las respuestas obviamente tienen que ser rentables, tienen que ser realistas, tienen que ser oportunas. Rentables porque no tiene que ser antieconómica. En un momento yo era auditor en Córdoba, yo vivía en Córdoba y hacíamos auditorías en toda la provincia. Y había en una ciudad que quedaba a 200 kilómetros, que había una diferencia de 20 centavos. Se había hacer el mes, se había hecho una auditoría en un casino que recaudaba, no sé si 15 o 20 millones por mes, y había una diferencia de 20 centavos. O sea, una diferencia nada. Seguramente era algún redondeo o alguna cuestión rara ahí. Ahora, la respuesta que tenía era mandar a 3 personas a hacer una auditoría, pagarle chofer, pagarle viático, que estuvieron 2 o 3 días ahí para encontrar la diferencia, pagando un montón de horas extras, etcétera, etcétera. Y esa no era una solución rentable, porque pagamos un montón, o nos pagaron un montón, para buscar una diferencia de 20 centavos. Entonces no era realista tampoco, no era oportuno y no era rentable. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cuestiones. O sea, tenemos que tratar de que no nos salga muy caro atender una situación de riesgo porque puede ser más caro que el proyecto. Y después tenemos que, dentro de lo que es la planificación, tenemos que tratar de evitar
las acciones del proyecto para evitar los riesgos. O sea, evitar los riesgos, tenemos que reducir la probabilidad de ocurrencia, tenemos que transferir a un tercero. O sea, muchas veces está piola transferir el riesgo a un tercero, pero tenemos que pensar que eso no elimina el riesgo. El riesgo va a seguir teniendo su misma probabilidad de ocurrencia, pero el impacto lo podemos transferir. Eso generalmente se puede hacer con una compañía aseguradora o con un servicio terciarizado. Y después se puede aceptar pasiva o activamente el riesgo. ¿Para qué? Para armar un plan de contingencia. Entonces, nosotros tenemos una matriz de respuesta que tenemos el impacto que puede ser bajo y alto y la probabilidad que puede ser baja y alta. Entonces, si tenemos un evento, entre paréntesis riesgo, que tiene probabilidad baja, impacto bajo, eso no lo consideramos. Si tenemos un evento con alta probabilidad y alto y bajo impacto, eso lo tenemos que aceptar y sabemos que se va a presentar varias veces, pero va a tener bajo impacto. Después podemos tener que se presente pocas veces con un alto impacto, eso lo podríamos tratar de transferir a un tercero. Y si tenemos alto impacto y alta probabilidad, tenemos que tratar de mitigarlo o evitarlo. Entonces, dentro de lo que es el plan y la clasificación de riesgo, nosotros tenemos los que son inaceptables, para lo cual creamos un plan de respuesta y evaluamos el plan y los disparadores. Después tenemos los aceptables con atención, que tenemos que hacer un seguimiento estricto, hacerle marca personal a esos. Y después tenemos los aceptables que simplemente le hacemos un seguimiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la gestión de riesgo? Básicamente son estas. Incrementar la probabilidad de éxito del proyecto, reducir tiempo y costos, minimizar sobresaltos, generar ventaja competitiva, aumentar la rentabilidad y incrementar el nivel de confianza. El nivel de confianza interno y externo, entre nuestro equipo y con nuestro cliente. Acá les voy a dejar este link. Lo podríamos, sí, es temprano, lo podríamos ver ahora. Vamos a hacer así, a ver. Acá lo tengo. Acá vamos a ver un ejemplo práctico. Espero que se escuche el audio. Cualquier cosa, si no se escucha, me avisan. El curioso caso del piso 23. Los resultados de una acción, actividad, proyecto, nunca están plenamente garantizados. Las cosas... No, pero para. No estoy compartiendo la pantalla. No lo ven ustedes, ¿no? No. Me di cuenta después. Denme un toque. Pero escuchaban. Sí. Bien. A ver. ¿Ahí ven? Sí. Del piso 23. ¿Ahí se ve? Los resultados de una Sí, acción, se ve. Profe, hay Bárbaro. una opción de Jitsi de compartir un video y capaz se escucha mejor. Ahí vamos, voy a parar. No sabía eso. Al lado del botón de cortar hay un More Actions y dice Share YouTube Video. Acá está. Para que pego la URL. No sabía eso, buen dato. Ahí va. Genial. El curioso caso del piso 23. Los resultados de una acción, actividad, proyecto, nunca están plenamente garantizados. Las cosas pueden ir mejor o peor, y no siempre resultan como se preveía. En nuestra vida cotidiana tomamos decisiones. Nuestro cerebro discrimina de entre diversas alternativas buscando una decisión adecuada. Esa decisión es la combinación de muchos factores, en los que el riesgo y su antípoda, la rentabilidad, representan los elementos más importantes. Utilicemos un sencillo ejemplo. Supongamos que nos encontramos en el piso 23 de un edificio y nuestro objetivo es llegar a la planta baja para salir del edificio. Partamos por identificar
¿Cuál podría ser la rentabilidad, el beneficio o el retorno de nuestra acción? Sencillo. Para este caso, mediremos la rentabilidad en base al tiempo, es decir, qué tan rápido podemos llegar a la calle. Mientras más pronto lleguemos a la planta baja, seremos más felices. Exploremos algunas alternativas para nuestro objetivo y tratemos de medir la rentabilidad. Primero, la forma más rápida de llegar a la planta baja probablemente sería abrir una ventana y saltar al vacío. Y si alguien nos ayuda a impulsarnos hacia abajo, sería aún mejor. Nuestro retorno sería el más alto posible, medido por unos pocos segundos de nuestro tiempo, y probablemente los últimos. Segundo, una siguiente alternativa en eficiencia para bajar del piso 23 sería utilizar el elevador. Nuestra demora dependerá de qué tan congestionado está el uso del elevador en los diversos pisos, de qué tan moderno es el equipo, entre otros aspectos. Y llegaremos a la calle en quizás menos de 5 minutos. Tercero, otra alternativa podría ser utilizar las escaleras. El tiempo en bajar dependerá de nuestro estado físico y de salud, pero seguramente representará entre 5 y 15 minutos dependiendo de varios factores. Una última alternativa sería no bajar y por lo tanto la rentabilidad de nuestro objetivo sería sencillamente cero. Con esta información sobre la rentabilidad para cada alternativa, ¿tomaría usted una decisión basándose exclusivamente en la rentabilidad? Jamás. Para la toma de decisiones alternativas en nuestra vida cotidiana, aplicamos la razón, la reflexión y la experiencia para balancear los beneficios conjuntamente con sus correspondientes riesgos. En la vida real, nuestro cerebro, de forma automática y sin darnos cuenta, los identifica y valora. Así podemos decidir. Este es uno de los primeros e importantes corolarios del ejemplo, aplicándolo a la vida real profesional en la gestión de riesgos. Y es que las empresas que basan sus decisiones exclusivamente en una visión de beneficios podrían terminar en aprietos y permanentemente haciendo saltos al vacío. Avancemos con nuestro ejemplo para identificar los riesgos en cada caso. Exploremos estos riesgos empezando con las alternativas de atrás para adelante. En el último caso, el número 4, de no hacer nada, no tenemos riesgos, pero recordemos que no cumplimos con nuestro objetivo, es decir, nuestra rentabilidad fue cero. Aplica claramente la lección conocida de que el que no arriesga, no gana. Al bajar por las escaleras, en la alternativa 3, los principales riesgos podrían ser un resbalón o un accidente, que encontremos puertas cerradas o bloqueadas, o que perdamos nuestro camino, sin olvidar el desgaste físico incurrido. En la opción 2, de bajar por el elevador, podría existir un daño. ¿Quién no se ha quedado atascado en un ascensor alguna vez? Puede haber un corte de energía eléctrica e incluso un accidente fatal. Y tampoco olvidemos la innegable incertidumbre de que vayamos en un ascensor de lechero, de esos que paran en cada piso. Finalmente, en la alternativa más rentable, de lanzarnos por la ventana, el riesgo es más que evidente, a menos que seamos el hombre de acero. Pero sabemos que Superman no trabaja en riesgos. ¿Decidimos? ¿Podemos tomar ya una decisión? Al conocer la rentabilidad y haber identificado el riesgo en cada caso. ¿Qué nos falta? Para ser objetivos, falta medir, dimensionar, cuantificar esos riesgos. Un evento de riesgo se cuantifica utilizando dos indicadores fundamentales: la frecuencia o probabilidad de que el evento se concrete
Y por otra parte, la magnitud, impacto o incidencia que tendría el evento al producirse. Revisemos nuevamente las alternativas en nuestro ejemplo para el dimensionamiento de los riesgos. En la primera alternativa, de saltar por la ventana, la magnitud del daño es la pérdida de la vida y la probabilidad de que ello suceda, sin mayor duda, sería del 100%. En el caso del elevador, podríamos medir la frecuencia de cada uno de los posibles eventos de riesgo con relativa precisión. Por ejemplo, con qué frecuencia se corta el flujo de energía o hay un desperfecto en el ascensor, entre otros, utilizando para ello evidencia histórica o pasada. Es muy probable que no tengamos mucha idea de estos valores, pero podríamos recurrir a expertos que sí lo tengan, como el fabricante de los aparatos o en la administración del edificio. Asimismo, podemos dimensionar la magnitud del daño causado por estos eventos o problemas, como podría ser la pérdida de tiempo, los gastos médicos por un accidente, la angustia de un encierro en el ascensor. ¿Qué tal si somos claustrofóbicos? Al bajar por las escaleras, podemos aplicar el mismo procedimiento de análisis. ¿Con qué frecuencia hay accidentes en las escaleras? ¿Y cuál es el tamaño del impacto de los mismos? En el último caso, de no hacer nada, la medición es innecesaria, pues los riesgos sabemos que son cero. Ya sabemos, para cada alternativa, la rentabilidad o beneficio y conocemos cada uno de los riesgos y los hemos medido en base a su probabilidad e incidencia. ¿Cómo decidimos? Necesitamos un punto de referencia para saber qué combinación de riesgo y retorno es aceptable para nuestros valores interiores. Por ejemplo, hay personas que prefieren las escaleras antes que subir en un elevador muy antiguo. ¿Alguien en sano juicio podría plantearnos que nos lancemos por la ventana? Ese punto de referencia al que nos referimos es lo que se conoce en el ámbito de la gestión de riesgos como el grado de tolerancia o apetito por riesgo. Esto lo define, en el caso del ejemplo, las preferencias, expectativas, miedos, experiencias y hasta sentimientos de cada persona. En un negocio, en cambio, esa directriz tiene que venir dada por el gobierno corporativo, es decir, por los accionistas y directores. Se necesita eficiencia en ese mensaje al equipo administrativo. Necesitamos saber si nuestra organización es de las que baja por las escaleras, lo hace por el elevador, si es tan conservadora como para llegar a no hacer nada, o tan arriesgada como para considerar lanzarse por la ventana. Pero aún hay más elementos que podemos también expandir con nuestro ejemplo. Supongamos que somos los miembros del comité de riesgos de una institución y que la alta dirección desea de manera casi obsesiva hacer un negocio muy, pero muy rentable. En el caso del ejemplo, los accionistas nos manifiestan que prácticamente quieren lanzarse por la ventana. ¿Qué debemos hacer? Para empezar, como área de riesgos no somos policías, que debamos impedir que esa acción se haga. En riesgos somos aliados estratégicos para la toma de las buenas decisiones. Nuestro trabajo sí es el de levantar alertas, advertir inconvenientes, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de ofrecer soluciones y siempre explotar nuestro sentido común y creatividad. Aplicándolo al caso del piso 23, si queremos mitigar el impacto que genera la muerte, y siempre usando un poco de las metáforas y pretender llegar a un humor negro, una alternativa es mitigarlo con un seguro de vida, por ejemplo. Otra alternativa sería utilizar un paracaídas, un colchón de aire que amortigüe la caída, fabricar un tobogán
etc. La viabilidad, costo y beneficio de cada una de estas medidas de mitigación y control de los riesgos debería ser sopesada y establecer planes de acción para poder instrumentarlo. Si a pesar de dicho ejercicio se concluye que no es conveniente aceptar los riesgos residuales, es decir, luego de que apliquemos controles y mitigantes, cabe entonces presentar de forma justificada una recomendación de abandonar la idea de dicho negocio. Este ejemplo nos ha permitido aplicar de manera amigable los principios de la gestión de riesgos y tiene como propósito que todas las personas que realizan negocios puedan aplicarlas de manera también sencilla y natural en su cotidianidad. En el caso de los riesgos en entidades financieras, estas reflexiones se aplican para todos los tipos de riesgo, tanto en el caso de riesgo de crédito, de liquidez, de mercado y riesgo operativo, entre otros. Bueno, ¿qué les pareció? Está bueno. Bueno, fíjense que las organizaciones permanentemente están haciendo análisis de riesgo para, y nosotros tenemos que conocer las organizaciones donde vamos a trabajar para saber si son organizaciones conservadoras, si son organizaciones arriesgadas, etcétera, etcétera. Y en cada una de las opciones siempre lo que hay que tratar de hacer es cuantificarlo y generalmente las empresas lo hacen, la cuantificación la miden en plata y en tiempo, ¿eh? Así que es algo como para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ir a, les quiero mostrar una cosita. Denme un toque que acomodo acá. Vamos a ver un poco lo que es contratos o contratos informáticos. Esperen que comparto la pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, análisis de riesgo será eso. Y a ver, quería que veamos un poco lo que es la contratación o contratación informática. Básicamente, primero comentarle y en base a la experiencia que no hay proyecto si no tenemos contrato. ¿Y a qué me refiero con eso? Siempre cuando vayan a hacer un proyecto de software, hagan un contrato entre las dos partes, ustedes y la empresa que los contrata. Puede ser un contrato formal o informal, puede estar certificado o no certificado, puede estar aforado o no aforado, no importa, pero tienen que tener un contrato, porque en el contrato se divide en dos partes, en obligaciones y responsabilidades de cada uno, o sea, qué es lo que ustedes se comprometen a hacer, y ahí va a estar el precio, va a estar la fecha, va a estar estipulado los alcances del proyecto, etcétera, etcétera. Por las dudas, que no lo sepan, les digo, ustedes pueden hacer un contrato, lo firman las dos partes y eso tiene una validez. Ahora, si quieren que ese contrato, o sea, lo que podría pasar es que en algún momento eso se judicialice y alguna de las dos partes no cumple, pueden ser ustedes que no cumplen y la empresa los quiere hacer un juicio a ustedes, o al revés. Entonces, ahí lo que habría que hacer es llevar el contrato como una evidencia a un juez y decirle, mire, yo tengo este contrato y yo ya hice este trabajo y no me pagaron. Entonces, ahí lo que podría pasar es que alguna de las partes dijera, esa firma no es mía, yo no firmé eso. Entonces, es por eso que un escaloncito más en lo que es un contrato es tener un contrato certificado por un escribano público. Un escribano público, como ustedes ya deben saber, es un fedatario público que dice lo que ve y que hace un acta y dice, yo vi que está este contrato y que lo firmó tal persona con DNI tanto y tal persona con DNI tanto, firmaron ante mi presencia y yo doy fe pública de esto. Lo que dice un escribano público en un acto público es irrevocable y nadie puede decir que eso no es cierto. Dicho de otra forma,
la palabra de un escribano vale mucho más que la palabra mía. Yo puedo decir, esa firma no la hice yo, pero si el escribano hizo un acta y da fe pública de que yo firmé eso, realmente el juez le va a dar la derecha o le va a dar la razón al escribano. Entonces, si ustedes en algún momento van a hacer un contrato, pueden no hacer contrato, que no lo recomiendo nunca, pueden hacer un contrato o pueden hacer un contrato certificado por escribano público. Entonces eso depende de la importancia que tenga el proyecto. Si es para hacer una paginita web, obviamente no, con un mail ya sirve como contrato. Ahora si es para hacer un desarrollo de software grande, yo siempre trabajo haciendo contrato, y si veo que es una empresa y un dinero importante, también lo hago mediante la certificación de un escribano público. En el contrato, nosotros vamos a poner el objeto de los bienes y servicios informáticos que estamos intercambiando. Ustedes piensen que un contrato es un intercambio. Yo te doy un sistema o me das plata. Yo te pinto la pared o me das plata. Yo te compro un celular o me das plata, etcétera, etcétera. Siempre es un intercambio. Es importante el contrato porque ahí se establecen los límites de tiempo, se establecen los límites de plata y se establecen los límites de funcionalidad. Eso es fundamental. Ustedes ya deben saber, si han tenido alguna experiencia con los usuarios, que es difícil acotar los límites, porque el usuario te dice, y bueno, ya que estamos me agregás esto, ya que estamos me haces un exportable, ya que estamos me lo haces para que lo pueda visualizar desde un celular. Y el ya que estamos, a veces es un pasito cortito para nosotros y a veces es un paso grande tecnológico. A nosotros nos ha pasado que algunos clientes dicen, hacemos un sistema web, de acceso web, y dicen, no lo podemos hacer para que accedamos desde el celular. No, no es tan fácil. Eso tecnológicamente es un salto muy importante y un desarrollo gigante. Entonces es importante siempre establecer los límites en el contrato. Establecer las responsabilidades, o sea, yo me comprometo a entregarte el software tal día, vos te comprometés a pagarme el día 1, el día 30, el día 60, etcétera, etcétera, un esquema de pagos. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en un contrato tenemos bienes informáticos. ¿Qué es un bien informático? Y acá tenemos una definición, también definido como bienes inmateriales, que está relacionado con las instrucciones, los procedimientos, los datos, y que conforman un software. Eso es un bien informático. O servicios informáticos, que son los servicios que brindan apoyo a la actividad informática en relación a un software, por ejemplo, o a una estructura de hardware. También existen lo que son contratos de adhesión. ¿Alguien sabe lo que es un contrato de adhesión? Seguramente lo han firmado. ¿Qué es un contrato de adhesión? Bueno, no saben, pero seguramente que lo han firmado. Generalmente se dan contrataciones en masa, e incluso cuando ustedes van a una compañía de celulares, les hacen firmar un contrato en donde no pueden modificar nada. Entonces, esos son los contratos de adhesión, donde vos lo firmás o no lo firmás. Si no lo firmás, no consumís el servicio. O está muy relacionado con el monopolio también, y son en realidad, y generalmente violan los derechos del consumidor. Porque vos, cuando te vas a comprar un celular, te ponen un montón de cosas ahí, las firmás, no las lees, porque es la realidad, y te ponen algunas cláusulas que no son correctas, como por ejemplo que vos tenés que hacer, cuando te compras un equipo nuevo, tenés que estar 12 meses siempre con esa empresa y no podés cambiarte de empresa. Bueno, después salió la ley de la portabilidad y por suerte abolió eso, pero era una situación que vos eras esclavo de una empresa y no podías cambiarte. Bueno, eso es un contrato de adhesión, donde vos, que sos una parte, en realidad se hace entre dos partes, vos como una parte no podés modificar ni establecer ninguna cláusula del contrato. Dentro de un contrato informático, ustedes tienen que pensar en 4 partes. Puede haber más, esto puede cambiar, pero estas 4 partes deberían estar. La primera parte es quiénes son los contratantes, las dos partes, o sea, la empresa que los contrata y quién lo representa, y ustedes, o la empresa de ustedes y quién lo representa. La parte expositiva, o sea, qué es lo que hay que hacer. Las cláusulas, que pueden ser un montón, pueden ser 10, 15 o 50, y los anexos. Ahora vamos a ver.
contratantes son las personas físicas o personas jurídicas, porque podría ser una empresa, sociedad anónima, que va a participar en el proyecto. Si es una persona jurídica, seguramente es una organización con derechos y que tiene que estar inscrita como tal o como institución. Después tenemos la parte expositiva, que es donde se describe o se explica el porqué y el para qué del contrato. Es, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata se juntan los señores tal y los señores tal a efecto de ver, de implementar y desarrollar una solución de software que sirva para realizar pedidos en línea de Bueno, ese es el gran marco del contrato. Siempre tenemos que escribirlo en forma sencilla, y a esto me refiero para no informáticos. O sea, acá no tenemos que hablar del hash, no tenemos que hablar de la encriptación, tenemos que tratar de explicarlo para que lo entienda cualquier persona esto. Tenemos que fijar los intereses de cada parte, o sea, cuál es la necesidad de una parte y cuál es la oferta de la otra parte. Entonces acá decimos que la empresa Habana Sociedad Anónima necesita desarrollar un software para controlar la cantidad de alfajores promedio por día que se fabrican y que se exportan y las ventas de alfajores. Y la empresa tal, representada por Fernando Genín, oferta desarrollar un software, y ahí lo explicamos. Tiene que estar bien claro qué es lo que ofrece una parte y que la otra y que acepta la otra parte. Ese es el marco, es un título general. Y después vienen las cláusulas, que en las cláusulas nosotros siempre tenemos que partir del principio de buena fe, y a eso me refiero a que no tiene que ser la cláusula leída e interpretada con una doble interpretación para decir, no, pero acá quisieron poner, no, siempre tiene que estar bien, y se tiene que interpretar con el principio de buena fe, ese es un principio legal. Y se establecen las obligaciones en ambos sentidos. La empresa tanto se compromete a desarrollar el software en 30 días. La empresa Habana se compromete a realizar 3 pagos quincenales de tanta plata. Cláusula 3. La entrega se realizará en la oficina y se entregará en un CD o se subirá a una carpeta compartida. Cláusula 4. Todas las cosas que nosotros vamos a hacer tienen que estar descrito en una cláusula. Incluso en las cláusulas se ponen hasta las cláusulas de rescisión, que es, en el caso de que el trabajo no se llegara a cumplir por causas ajenas, se va a dar por rescindido el contrato, para lo cual se deberá notificar a las dos partes. O en el caso de que la parte de Habana no cumpliera con sus obligaciones, entonces el proveedor del software tendrá derecho a solicitar se desinstale el software. Entonces son todas las situaciones que pueden pasar que las tenemos que dejar estipuladas y acordadas y firmadas por escrito. Dentro de las cláusulas tenemos las obligaciones de las partes, que tienen que ser claras y concisas, el deber de asesoramiento, el cumplimiento de plazos, la formación de usuarios, las prohibiciones de subarrendar, porque, por ejemplo, nosotros desarrollamos un software, se lo vendemos a Habana, Habana no lo puede desinstalar e instalar en otro lugar, o no lo puede subalquilar. Bueno, eso debería estar en el contrato. Si no está en el contrato, puede ser que ellos se pongan a vender ese software. ¿Qué sucede si se sustituye un equipo? Definiciones de términos o conceptos oscuros. ¿Qué significa? Si utilizamos palabras reservadas, tendríamos que definirlas. Si vamos a ofrecer un mantenimiento preventivo, necesitamos nosotros también estipularlo ahí. Cláusulas de garantía para saber, bueno, a ver qué garantía tenemos nosotros de que nos van a pagar. Bueno, ellos pueden poner una garantía o nosotros podemos poner una garantía. Fíjense que si ustedes alguna vez leyeron algún contrato de alquiler, muchas de estas cuestiones están estipuladas. Y después tenemos los anexos, que tienen la misma fuerza de obligación. Un anexo, por ser anexo, no quiere decir que sea menos, sino que forma parte de un contrato.
y que ahí ya tienen una forma más extendida o más ampliada de la descripción de las cláusulas. Por ejemplo, podemos tener una cláusula que diga: se va a implementar el proceso de venta de alfajores según lo estipulado en anexo 1. Y en anexo 1 tenemos una descripción bien detallada de cómo es el proceso para la venta, para realizar la gestión de venta online. Siempre es importante agregar como anexo la acta de constitución del proyecto y el plan de gestión del proyecto o el Gantt del proyecto. Si nosotros lo propusimos y lo hicimos el acuerdo con la otra parte, es importante que lo agreguemos y obviamente después lo tenemos que respetar, porque si no lo respetamos, estamos fallando en lo que está escrito y nos pueden penalizar por eso en el caso de que el cliente lo quiera hacer. Y tenemos distintos tipos de contratos. Por objeto, pueden ser contratos de hard, contratos de soft, contratos de instalación llave en mano, contratos de servicios auxiliares. Contrato de hard, por las dudas que no lo conozcan, es cuando yo te alquilo un servidor, o te alquilo una red, o te alquilo una infraestructura. Eso es un contrato de hard. De instalación es cuando te digo, bueno, de software ya saben, desarrollo de software. De instalaciones, cuando, mira, vamos a hacer la instalación del sistema operativo o de una red. Y servicios auxiliares sería todo lo que no entra en los casos anteriores, como por ejemplo un peritaje informático o por ejemplo un testing de seguridad informática, es un servicio auxiliar. Y después tenemos por negocio jurídico, que puede ser por venta, te vendo un software, arrendamiento, te alquilo un software o alquiler. Por opción de compra, te alquilo o te arrendo un software con opción a compra. De mantenimiento, de prestación de servicio, ejecución de obra, vamos a ejecutar toda la instalación de la red. O de préstamo, cuando, por ejemplo, te presto un software o te presto insumos para que vos hagas algún trabajo informático o servidores. No les voy a pasar por alto esto, porque se los comenté rápido. Simplemente se los muestro para que lo vean, de venta, de arrendamiento. Este es interesante porque en un arrendamiento siempre participan tres partes. Supongamos que es un arrendamiento de software. Por ejemplo, yo en algún momento trabajé para Oracle. Entonces, Oracle es el suministrador, es una parte. Después tenés la empresa, que es la que va a adquirir Oracle, el producto, y tenés un vendedor o que tiene otro nombre en lo que es software. Tenés una persona que es la persona que es el intermediario entre los dos. Bueno, entonces ahí se hace un contrato en donde Oracle pone el producto, vos pones el soporte y la empresa obviamente adquiere esos servicios. Bueno, de alquiler, opción a compra, de mantenimiento, prestación de servicios, ejecución de obra, de préstamo o también llamado comodato, es un contrato de préstamo. Esos serían los tipos de contratos que tienen. Me parece interesante que lo tengan en cuenta al momento de trabajar con un cliente y al momento de, generalmente, cuando nosotros lo implementamos, estamos más orientados al software, de hacer un desarrollo de software, yo siempre recomiendo hacer un contrato, para que queden claras cuáles son las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes. Bueno, con esto estaríamos. Díganme si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Profe, Sí. a mí me quedó una duda que es medio pava, ¿no? Pero en un momento cerca del principio de la clase había dicho que sobre los riesgos desconocidos hay que hacer un plan de contingencia, pero no sé cómo podrías hacerte un plan sobre un riesgo que todavía no sabes ni que existe. Sí, es difícil eso, porque en realidad los riesgos son desconocidos. En realidad todos los riesgos son desconocidos, pero tendrías que ver cuál es la probabilidad de ocurrencia que tenga, y en función de eso hacer un plan de contingencia. Te lo da un poco la práctica, pero por ejemplo un riesgo desconocido podría ser en una implementación de software es que te cierre la empresa. Bueno, ese es un riesgo desconocido, o sea, no sabes si se va a presentar, pero podríamos tener un plan de contingencia y sí, bueno, tengamos un contrato y nos fijemos que el contrato tenga una garantía, entonces ahí si la empresa cerró o presentó quiebra, tenemos para ir a cobrarle a la garantía. No sé, te estoy dando un ejemplo, pero es difícil de llevar a la práctica, es medio teórico. Entiendo. Bien. Gracias.
No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces cortamos acá y seguimos la clase que viene.